Bienvenidos a una nueva edición especial de Lesotres. Hoy, a 45 años del golpe genocida, reivindicamos y homenajeamos al Frente de Lisiados Peronistas. El domingo 10 de mayo de 2015, en el marco de la Feria Internacional del Libro, se presentó Los Rengos de Perón, de Alejandro Alonso y Héctor Ramón Cuenya. El libro narra la militancia de jóvenes con discapacidad en los años 70, dentro del Frente de Lisiados Peronistas. Alejandro Alonso, uno de aquellos jóvenes, cuenta que es una historia que sucedió entre 1972 y 1978. Esta historia comienza en el 72, cuando se funda el Frente de Lisiados Peronistas, que como logro más importante, y a través de una organización que se llamó Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado, en 1974, lograron la ley más importante, probablemente de América Latina y quizá del resto del mundo, que las personas con discapacidades sean concebidas como trabajadores, y en segundo lugar, que todas las empresas mixtas, estatales y privadas debían tener en su planta el 4% de mano de obra de personas con discapacidad. Aquella ley 20.923, impulsada por el senador Oraldo Britos, fue derogada en el año 1980 por la dictadura cívico-militar. El libro narra hechos personales de la vida de Alejandro, cómo llega a la militancia peronista, el paso a la clandestinidad, hasta el 29 de noviembre de 1978, que es cuando irrumpe un grupo de tareas encabezado por el represor El Turco Julián, en la casa donde vivían compañeros militantes de la juventud peronista que resistían a la dictadura. Entre ellos estaba José Poblete, un compañero chileno que había llegado a nuestro país para trabajar, poder traer a sus 6 hermanos y para poder rehabilitarse luego de su accidente. La vocación de poeta de Alejandro lo llevó a escribir la historia que quedará en la memoria de nuestro pueblo como un símbolo de personas que aún con diversidades físicas se integraron al proceso revolucionario. Bajo la consigna "No exigimos limosna, solamente queremos nuestros derechos", el Frente de Lisiados Peronistas, como cuenta Alejandro, fue un grupo de irreverentes que querían cambiar el mundo. Los Rengos de Perón también es un homenaje para sus compañeros de militancia desaparecidos, entre quienes se encuentran Claudia Inés Blumberg y José Poblete Roa. José Poblete y su compañera Trudy continúan desaparecidos, pero su hija, Claudia Victoria Poblete, fue restituida a sus verdaderos familiares en el año 2000, y su caso sirvió para que en el 2005 la Corte Suprema declarara inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final y comenzaran los juicios de la memoria. En este capítulo tuve la suerte y el placer de charlar con Alejandro Alonso, junto a la compañera Guadalupe Bargiela. Guadalupe tiene 19 años, es estudiante de abogacía, milita en FAICA, Meta y Orgullo Disca. Nacida en una familia peronista, milita actualmente en la Cámpora Moreno. Trabaja en la Agencia Nacional de Discapacidad, en la Dirección de Participación Ciudadana. En primera instancia agradecerte, Guada, a vos, compañera, que hiciste ahí el teje con Alejandro y que bueno, lo puedo tener acá en este podcast, donde necesitaba dedicarle un capítulo a Ale, a esta parte de nuestra historia, a este libro también, al Frente de Lisiados Peronistas. Así que, bueno, saludarte, Guada, primero, decirte gracias. Y bueno, preguntarles primero a Alejandro, ¿por qué el camino de la militancia? ¿Por qué elegir la militancia como un proyecto para la vida? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vos, Julia, y muchas gracias a esa muchacha tan irreverente que conocí hace un año
que es Guada, y los poetas nos permitimos jugar con las palabras, y cuando digo irreverente no es un adjetivo descalificativo, sino es que a la edad que tienen ustedes, si no somos irreverentes, estamos perdidos. Así que les agradezco. A mí yo que siempre pienso la vida de cómo voy a ser más adelante. Dentro de 20 años me imagino, si me tocara un geriátrico, organizar el geriátrico o haciendo alguna cosa que no está prevista. Mucho de la historia que voy a contar ahora es historia que narra la vida de seres imprevistos. Sería bueno que la gente que pueda escuchar esto sepa que, además de escritor, poeta, he sido psicólogo social, y el oficio, el vicio de aprender a pensar y percibir el mundo y perder esa mirada ingenua de la cual todos somos de algún modo víctimas, ¿no? Es decir, entonces, si yo me voy por otros caminos, no los caminos de la respuesta convencional o habitual, ustedes me traen. Pero yo me dejo llevar como te decía antes de empezar a charlar, por el camino del asombro. ¿Cómo entré a la militancia o cómo la militancia se me prendió en el cuerpo? Bueno, mis viejos, mi vieja, una señora de clase media alta, hija de un gerente de banco, que para los años 40 y 50, donde se conocieron, era decir mucho en términos económicos. Y mi padre, un hijo de campesinos españoles, anarquistas, que habían venido a trabajar a La Pampa, y mi abuelo rebelde se dio cuenta que la oligarquía nativa lo había traicionado, ese sueño de hacerse el campo propio, no fue, y que en realidad venía a trabajar al servicio de un latifundio. Bueno, agarró sus pocas cosas, sus hijos, y se vino a la ciudad. Ese anarquismo de mi abuelo fue transmitido casi genéticamente a mi padre, y mi padre, con esa vocación que yo mencionaba al inicio, que era tratar de percibir el mundo, y entonces me hablaba cuando tenía 4 o 5 años sobre San Martín, sobre que San Martín era un revolucionario. Claro, mi padre estaba loco, pero de una locura que yo no desdeño, que yo agradezco, claro, después de sobrevivirlo, porque yo tenía 13 o 14 años y me hablaba de la Revolución Rusa, y me leía el proceso de China, y me leía a Mao Zedong, como si alguien lee, qué sé yo, una historia de los Tres Mosqueteros, con la confianza alocada de mi padre, que creía que yo podía entenderlo. Así como me leía a Mao Zedong, me leía o me hacía escuchar a Cortázar o a Piazzolla. Sí, esa idea de que ese niño que había sido de muy niño intrépido, movedizo, preguntón, que era ese Alejandro que miraba ese mundo que lo atravesaba, había una confianza de él que seguramente yo no traicioné. Entonces, cuando tuve el accidente que me provocó la ceguera entre los 14 y 15 años, el primer momento fue encerrarme en ese mundo nuevo y desconocido. Y después volví a la escuela secundaria. En principio, como lo cuento siempre, me había alegrado cuando tuve el accidente porque me iba muy mal en la escuela. Era
lo que sería un alumno poco aplicado, porque lo que menos me interesaba eran las matemáticas. Ajá. Yo quería conocer el amor, las chicas, veía las chicas en la televisión, me apasionaban otras cosas, el fútbol, profundamente el fútbol. Era un pibe de barrio, el fútbol, la relación con la pelota, y como era bastante bueno jugando, yo ya no veía de un ojo, pero insisto, como era bueno, los pibes del barrio me necesitaban un pibe que jugara bien. Entonces, esa idea de la exclusión no la viví de niño. Y en la secundaria iba a un colegio muy convulsionado, el mismo colegio que estudió el presidente Alberto Fernández, éramos compañeros de escuela. No estábamos en la misma división, pero transitábamos más o menos los mismos años. Y era un colegio muy politizado, con una Ujú. fuerte impronta de lo que pasaba afuera. Y entonces, militar, cuando digo militar era participar, opinar, jugarse por las ideas, no era una cosa ajena, ¿sí? Era una cosa que se palpaba en la calle, en la vida, en los trenes, en las escuelas, en los colectivos. Todo el tiempo había un perfume de revolución, eso lo destaco siempre, porque en realidad no éramos seres iluminados que bajamos de un plato volador. No, éramos hijos de una época y de un contexto que nos atravesó fuertemente, por lo que todos ustedes saben, la muerte del Che, la Revolución Cubana, mm, la caída de Salvador Allende, los Tupamaros en Uruguay. Es decir, que era muy raro no estar en política, porque estar en política significaba acceder a una chica te quería más si estabas en política, ¿no? La sensación era que el perfume de cambio estaba todo el tiempo, y el aroma de ese perfume vos lo tomabas o lo dejabas. No es que todos participaban, pero había una gran población de jóvenes que estábamos metidos en ese entrevero. Yendo un poco a los rengos de Perón, ¿crees que ese libro también es un acto de militancia o crees que es un acto desde tu lado así de poeta, de escritor? Digo, ¿te definís como escritor, te definís como poeta? ¿Crees que los rengos también es un costado de tu militancia o crees que es un laburo más como poeta? Digo, ¿cómo lo definís? Y si querés también contarnos un poco el proceso creativo del libro. Uno, anoten esta, que la estoy pensando en voz alta, uno envejece cuando deja de ser atrevido. Está bueno, ¿no? Hermosa, me encanta. Bueno, Me, se me me la, ocurrió recién anotar la Guada. ¿Sabés qué? Mira, ya que estamos con las frases, tengo una tuya anotada que dice, la memoria es un faro provocativo en el corazón del hombre. La tengo, Así nace el libro. Ahí nace en el libro. Atrevido sería, ahora estoy como siempre hablando entre amigos y en voz alta, porque cuando uno habla con los amigos o los que supone que están de ese lado de la vida, no pone reparos ni intenta usar grandes frases grandilocuentes. Yo estoy hablando con el alma, y que sea lo que sea, siempre con la confianza de que todos aquellos que alguna vez nos jugamos la vida por cambiar el mundo, no éramos unos inocentes boludos, ni perejiles, ni distraídos. No teníamos el sentido de la muerte, como lo puedo tener hoy, que soy un hombre maduro. Porque teníamos más el sentido de la eternidad, y no sabíamos qué era lo que venía. Estábamos atravesados por un tiempo muy violento, pero me pareció un atrevimiento el título. Pensé que no me iban a dar bola cuando le llevé el título al editor. Me sorprendí porque digo, este tipo es muy irreverente el título, porque ¿qué hubiese puesto? No,
los discapacitados con necesidades especiales que pertenecieron al movimiento nacional. No, no daba, no me parece. Tenía que ser un título chiquitito, fuerte, que dé en las entrañas de la gente, porque tomé la voz popular de aquellos tiempos, que cuando a las marchas ingresaban los compañeros del frente, que siempre lo destaco, yo era el más chico, fui el último que llegué, y quizás la vida o las circunstancias me llevaban a ser un sobreviviente, y esa culpa que atraviesa a los que sobrevivieron, en mi caso fue una culpa reparatoria, porque yo sentía que el mundo de las palabras no me era ajeno desde muy joven, pero que tenía que hacer algo, que alguien tenía que contar esa historia, y que además esa historia, que era inédita, maravillosa, conmovedora, y lo digo no porque lo escribí yo, sino que me parece una comunidad de tipos locos que, con todo en contra, entre comillas, con todo lo inesperado que es tener lo voy a decir en los términos populares, una desgracia física, los tipos se atrevieron, fueron insolentes, fueron insolentes. Entonces la insolencia es, es, es una cosa maravillosa, maravillosa, porque es lo que te permite, siempre que tengas algún parámetro, permite salir de la comodidad cotidiana, de la cosa conservadora. Entonces, yo lo escribí con el compañero Ramón Cuenya, con su acompañamiento, que es un enorme poeta, búsquenlo, Héctor Ramón Cuenya, y en el acompañamiento de él, de mi compañera Silvana, que todos los domingos durante muchos años nos sentábamos frente a la computadora, hablábamos mucho, dialogábamos mucho. Yo le decía, pero ¿a quién le va a importar esa historia? Y después él me decía, no, es una historia que vale la pena. Y después reflexionaba y decía, sí, vale la pena. ¿Pero por qué vale la pena? Por la osadía, porque lo que se espera de las personas con discapacidad, como lo que se espera de las personas que tienen una elección sexual determinada, o lo que se espera de los pobres, de los indígenas, de los olvidados del mundo, es que hagan lo que el sistema imperante ha previsto para ellos. Y nosotros rompimos con ese acuerdo o con ese desacuerdo social. Bueno, nosotros dijimos, casi sin saberlo, y somos profundamente hijos del peronismo, de la insolencia peronista, de la irreverencia. Y dijimos, no, loco, hay que hacer otra cosa. No sabíamos muy bien, pero sí sabíamos en tiempos donde la gente no hablaba de que una persona con discapacidad podía laburar. Bueno, el término era lisiado, inválido, los adjetivos que se usaban en el cotidiano, en el andar de todos los días, el pobrecito. Es decir, nosotros significábamos, y no lo digo enjuiciando a los demás, pero era el fruto del concepto de una época, significábamos que éramos los desvalidos, como digo siempre, los desprolijos de la historia. Y bueno, esos desprolijos, había un movimiento nacional que, como hoy y como siempre, el peronismo se caracteriza por mirar a los que otros no miran, por aceptar a los que otros niegan. Y ahí está la dialéctica entre el peronismo y la gente. Ahí está la síntesis para mí entre salir del lugar del negado, del lugar del oprimido, y elegir el lugar de la transformación. Salir del lugar del esclavo para dejar de ser esclavo. Y bueno, pero eso cuesta caro. Después te castiga. Hay un sistema que te castiga, te persigue, te intentó matar, te intentó desaparecer. Y siempre decimos lo mismo, que a mí y a los compañeros no nos persiguieron por la discapacidad, por la condición de discapacidad, sino porque pensábamos, y pensábamos de modo igualitario a los miles de compañeros que pensaban, con la diferencia que teníamos ciertas mutilaciones físicas que
nos hacían la vida más dura. Pero eso no lo sabíamos, porque también teníamos una cuota de omnipotencia, que podíamos con todo. Bueno, a los años sé que no podíamos con todo y sé que tener la condición de persona con discapacidad se hace más duro y se hace más difícil, pero bueno, es el camino mm, que, que elegimos o que nos subimos. Por ejemplo, cuando vos te subís a los juegos, al tren fantasma, no le podés decir al tipo que maneja, Dom, ¿me deja bajar? No, porque ya estás arriba. Y estábamos sumidos en ese vértigo inexorable de la historia, como, como es la historia no se explica por el presente, se explica por el pasado y por la imaginación de aquello que va a venir. Así que hoy, si ustedes les pudiera contar algo, una palabra que es contundente y que muestra la historia en el libro de los Rengos de Perón, que es el vértigo. Todo el tiempo, chicos jóvenes corriendo tras una idea, una revolución que sonaba inalcanzable, pero que había que hacer, había que pararse ante la vida de otro modo. Por eso cuando la escucho a Guada y a veces tenemos charlas profundas y locas a la vez, me gusta esa idea de intentar algo. De eso se trata la vida, me parece, que es intentar. Bueno, alguien con el diario del lunes, pues, alguien puede decir, pero mira cómo terminaste, no importa. De algún modo, hoy ustedes, dos chicas jóvenes, están escuchando esto. Y seguramente cuando ustedes lo publiquen, a alguien le va a quedar algo. En principio, a muchas personas con discapacidad que han leído el libro, les hace pensar que hay una huella, que hay un hito en la historia de la discapacidad en la Argentina, que un grupo de pibes que se pararon ante la vida y le dijeron no. Le dijeron no al poder, no al sistema imperante, no a la ideología que mata, que cercena, que deja afuera. Y se los dijo poniendo el corazón, poniendo la inteligencia y poniendo la vida. Entonces, esa entrega que yo percibí en aquellos años, no sé si se volverá a dar. He tenido la oportunidad de ser atravesado por el kirchnerismo y bueno, así como son ustedes también nuevas militantes de la vida, yo siempre que le digo y le doy como consejitos que no sé si están bien o mal, pero le digo a Guada, fíjate en la gente, fíjate, aprende a oler el mundo, porque uno está lleno de situaciones idílicas y bueno, esas idealizaciones que tiene o que puede tener cualquier persona a cualquier edad, después se van desvaneciendo y aparece el mundo real. Me acordaba de una frase del Pepe Mujica, dice, queríamos cambiar el mundo y terminamos lavando la vereda. Bueno, no sé si ganamos, pero ese mundo, el mundo de la pandemia, de la soledad, el mundo del desencuentro, no sé si es mejor que aquel mundo que soñábamos. Aquel mundo que soñamos no fue, pero este no sé cómo va. Ale, algo que me llama mucho la atención, que no quería dejar de preguntarte, bueno, obviamente respondiendo también a tu profesión de poeta, también de docente, haces siempre mucha referencia al lenguaje y hablas ahora sobre el lenguaje y contás por qué los rengos. Sin embargo, creo que a veces rengo es utilizado como un insulto o como algo peyorativo. Y creo que ese título es parte de una reivindicación política, ¿no? Estamos llenos de eufemismo, por ejemplo, los radicales en el año 83 a los pobres los empezaban a llamar carenciados, porque es la negación del uso del lenguaje, sino el lenguaje encubridor. Por ejemplo, ahora un pobre que está tirado
de toda pobreza, dice, encontramos a un señor en situación de calle. Cuidado con los moralistas y los dueños del saber, ¿viste? Son peligrosos. Nosotros, cuando llegó el ejército al barrio que vivíamos, que era un barrio de clase popular, y a mí me decían Ale, y también me decían el ciego. ¿Y qué iban a decir? ¿El invidente? No, no, porque cuando no venía cargado de mala leche, no era ni el ciego de mierda, ni el rengo de mierda. En el libro hablas de que vendías en la calle, hablas de un momento donde tuvieron que estar de casa en casa, en otro momento donde tuvieron que ir a una capilla como una forma de militancia. Digo, y hablas de que andabas rapidísimo con el bastón. ¿Pensás que, y en algún momento también entrevistabas a Perdía, y no me acuerdo si él o vos era el que decían, lo que tenía la discapacidad con las personas sin discapacidad en época de la dictadura era que éramos igualados? ¿En qué sentido podrías vos profundizar eso? ¿En qué sentido? Bueno, éramos falsamente igualados porque formábamos parte de un proyecto loco donde todo, donde todo se potenciaba, digamos, las diferencias nunca, es como la discriminación positiva, que es otra que se usa ahora en estos tiempos. Viste, a ver, los compañeros cuando empezaron a militar, cuando empezaban a participar fuertemente, los compañeros que no tenían discapacidades decían lo que decía el resto de la gente. ¿Y esos tipos, dónde los colocamos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué lugar van a hacer? Porque nadie sabe. Nadie sabe cómo ayudarte en la calle para cruzar, cómo ayudar a una persona en silla de ruedas, cómo ayudar a una persona hipoacústica. Nadie sabe, porque es un gran misterio, una gran distancia hay entre las personas que tienen discapacidad y el que no la tienen. Porque no somos iguales, porque cuando yo militaba y por el nivel político que tenía, no era el nivel más bajo, pero si había que escaparse de una casa, salía por resguardo político el compañero de más nivel político. Pero tendría que haber salido yo en segundo lugar. Pero como yo me hacía el que podía, y hay una falacia, hay una mentira, pero era la mentira que nos permitía sobrevivir. Por ejemplo, si en otro territorio, que es en el territorio que me gusta y me siento como, una vez discutía con una sexóloga, una tipa que habla mucho de la sexualidad y la discapacidad, y yo le decía, si una persona ciega va a un encuentro o a una cita a ciegas, valga la paradoja, que tenía un déficit. Entonces ella me decía, no, pero son todos iguales. No, porque yo he tenido citas a ciegas y no por ahí te encontrabas con una persona que tenía una voz preciosa, pero no sabía si era flaca, delgada, o si era gordo o delgado. Entonces hay un déficit, hay una diferencia, que no es para menos ni para más, pero hay una, objetivamente nosotros sueltamente no podemos cruzar las avenidas. Cierto era que si llevábamos un paquete con volantes sospechosos, también se jugaba al revés, es decir, era más difícil que a un tipo ciego lo parara la policía. Eso es verdad. Y eso había una especie de aprovechamiento del síntoma. Sí, funcionaba al revés ahí. Lo que para la vida cotidiana a veces es más duro, el traslado de ciertas situaciones también era más favorecido, porque no era esperable que un tipo en silla de ruedas llevara en un bolso volantes contra la dictadura. Lo que se espera de nosotros es que cumplamos con la normativa del sistema imperante, que nos portemos bien, que cuando decimos que nos portemos bien, quiero decir que estemos clínicamente domesticados, hacer todo lo esperado. Por ejemplo, cuando yo era joven, una persona ciega, si llegaba a una escala muy alta, tenía que ser abogado. Sí. Y si un ciego, como tenía buen oído, tenía que ser músico. Todo lo previsto. ¿Entendés? Claro. Entonces,
no hay que pasar rompiendo moldes, hay que hacer lo que uno siente que lo hace mínimamente feliz, porque un día te vas de este mundo. Entonces yo, ahora que ando por los 60, y que me salvé de varias, hablo mucho con la muerte, cosa que en general la gente no hace. Con la muerte en el sentido de que todo lo que hay para vivir, hay que vivirlo con la mayor plenitud posible. Viste que uno cree que elige algo en este mundo. Entonces se compra las zapatillas de la televisión, la pollera, el maquillaje, los calzoncillos, la novela, todo está previsto. Y si no es TikTok, es TacTic, y si no es WhatsApp, y nosotros creemos ingenuamente que elegimos algo. Y les doy una mala noticia, elegimos muy pocas cosas. Por ejemplo, nosotros conseguimos que todas las personas con discapacidad del país consigan trabajo, lo que no va a hacer que todos los empresarios van a tener idea de que nosotros tenemos el derecho al trabajo, a ser sujetos de la historia. Eso no va a suceder, pero hay que empujar, y siempre se lo comento a Guada, que los grandes problemas nuestros se van a resolver dialécticamente en la medida que la sociedad vaya construyendo sociedades más justas. Si no, no hay una isla para que las personas con discapacidad se junten todas y a todos les den trabajo, no es así. El gran reclamo del libro y de la historia es que en aquel momento esos jóvenes dijeron, che, loco, queremos estar acá, adentro del mundo, no afuera. Afuera estuvimos siempre, no bancamos más estar afuera. Algo que hablaba con Guada antes de la entrevista era preguntarte sobre esa ley que nombraste, ¿no? Del 4%, la 20.923, si no me equivoco el número. No te equivocas. Una ley superadora en todo sentido. Le contamos a la gente además que establecía el 4% para empresas, o sea, para el Estado, para empresas mixtas y empresas privadas, que obligatoriamente tenían que tener el 4% de sus empleados con discapacidad. ¿Cómo volvemos a esa ley? ¿Cómo volvemos a negociar una ley así? Ahí vos diste el clavo, es el salto cualitativo que nunca pudo dar el mundo y lo dio la Argentina, porque así como nosotros nos contrariamos como pueblo y que hay cosas que no hacemos bien, entonces nuestro ADN es el ADN de Evita, del Che Guevara, del Diego Maradona, de las madres, de las abuelas, de los rengos de Perón. Hay un ADN que es insuperable, y no lo digo desde la soberbia, sino desde la sensación que la ley que dijo, muchachos, no puede ser solo el Estado. Claro. Vamos a ser toda la comunidad responsable de lo que le pase a una minoría. El gran legado de esa ley, y por eso la dictadura es una de las primeras leyes cuando toma el poder deroga, porque no era ingenuo, le decía a los muchachos, vos sos la Ford, sos la Toyota, bueno, ¿cuántas personas con discapacidad tenés? Y si algún liberal te contesta o de derecha, pero no están formados, bueno, ¿de quién es responsabilidad que se forme una persona con discapacidad? Una sociedad más justa no puede ser expulsiva. Entonces, terminemos con la meritocracia, que está muy invadida las cabezas de nuestros compañeros con discapacidad. Ay, no, pues yo me esforcé, ¿sabés? Lo escucho todos los días. Yo me esforcé, yo tengo un kiosco, y a mí no me dejo guiar por lo que dicen los demás. Yo me esfuerzo, y si yo me esfuerzo, voy a poder salir. Nunca la salida más saludable es una salida individual. No, volvemos un poco a la frase de Leonardo Fabio y un poco a lo que decía Bertolt Brecht de la política como herramienta de transformación, y la política regula el precio del pan, regula el precio de los zapatos, regula el precio de un bastón para un pibe del Chaco, digo, en general,
Digo, la política es eso, y no se puede ser feliz en soledad, sino que no hay una comunidad que no se realice sin un otro al lado que tampoco se realice, digo, ¿no? Y también un poco esto de pensarnos como pueblo, y salir de esto que decía en un punto Jauretche, que cuando hablaba del medio pelo, ¿no? Salir de la quintita que tiene uno, y yo creo que ustedes con su militancia en los 70 no solamente nos dejaron un legado a nosotros, pero yo la verdad que siento que soy hija de Néstor y Cristina, e hija un poco del Frente de Lisiados, y la realidad es que como compañera me siento más que orgullosa, y más que halagada que haya habido personas con discapacidad militándola, peleándola, y diciéndole al Estado y a los poderes que les imponían un sistema, che, no vamos a hacer esto. Y digo, Mira, yo te diría como una señora así de las antivacunas. Ay, mira cómo terminaron esos chicos. La verdad, Guada, sos desubicada. Mira cómo terminaron. quiero terminar Mirá, así, jugarme la vida por un proyecto. cuidado con, tampoco es que jugarse, está de pie, no sé cómo. No estamos hablando ni de violencia, ni de lucha armada. No sé si me va a pintar el Claudio María Domínguez. No sé cómo va a ser. Pero en realidad, sí sabemos, cualquier ser humano, si nos damos cuenta, todos sabemos cuando nos sentimos incómodos con alguien, con algo. Eso lo podemos percibir, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, yo escucho gente que dice, yo no tengo la culpa de que esa niña que estuvo en la calle y que todos los medios la semana pasada estaban todos enamorados. Ay, yo le pregunté a una señora conocida, dice, ¿yo qué tengo que ver? Bueno, esa idea de lo no colectivo, no es casual que la persecución y la matanza de tantos compañeros que se rememoran en esta época, es lo que se perdió, es la trama de vínculos. No es que todos los compañeros de aquella época éramos santos y buenos y idealizados, no, pero había una noción de solidaridad, había una cosa de comunidad organizada, que aún con los contratiempos y con los devenires de la historia, queríamos armar algo. Yo cuento esa historia cuando Claudita Inés Grunberg, que fue la primera compañera del Frente Desaparecida, y era una hermana de la vida y que yo le dediqué el libro, y entonces una noche íbamos, todos los compañeros del Frente íbamos a ir al cine, y había una película italiana o francesa, y yo no la podía leer porque no había audiodescripción, no había nada. Y entonces yo le dije a la compañera, bueno, yo me voy a mi casa. No. Entonces ella me dijo, no, o vamos todos o no va nadie. Y la tipa me leyó la película. Y eso parece un acto chiquitito, pero eso es ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, y es un profundo acto de amor. Las cosas, para cambiarlas, la única llama que tiene que estar encendida es el amor. No puede ser el odio ni el resentimiento, ¿sí? Nosotros también fuimos hijos de años de la opresión, del bastardeo del peronismo. No podíamos salir de manera, digamos, prolija. Fuimos hijos de la calle, de cuando se acalló la voz en Plaza de Mayo, hijos del bombardeo, de la proscripción. Y no es un lamento. Hay que leer la historia. Somos hijos de la persecución y salió por donde salió esa generación. Yo no estoy diciendo que fuimos ni los mejores, ni mucho menos, jamás me van a escuchar eso, pero que todos los actos que intentamos hacer como generación fueron actos cargados de un amor que solo tenía como bandera eso. Queríamos una sociedad más justa. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Miren que he conocido el proceso cubano, he estado en España, y no sé cómo se hace. Pero sé lo que no se hace. ¿Cómo se hace? No lo sé. Pero lo que no se hace, sabemos que las minorías sexuales, las minorías
por color de piel, las minorías de raza, las minorías por condición física, tienen que estar adentro, cueste lo que cueste, porque si no eso es un grano que supura en algún momento de la historia. Ale, ¿te puedo hacer una pregunta fundamental? ¡Oh, miedo! ¿Alguna vez tuviste miedo en los 70? Yo tuve miedo y no sé, todas esas cosas raras que uno hace a los jóvenes años, creo que las volvería a hacer, pero claro que tuve miedo y lloré. Una vez cuando, esto no lo conté en el libro, pero cuando nos escapamos con el compañero Miguel, el compañero Rengo, que nos escapamos en un tren cuando existían los trenes, los maravillosos trenes que iban de Buenos Aires a La Quiaca, llegamos a Bolivia porque nos íbamos a escapar a Bolivia. Tuve una vivencia, me puse a llorar, estábamos escondidos en una pensión, en un cuarto de hotel, y me puse a llorar como uno llora cuando se vuelve niño. Tenía 20 años, 21 años, y tuve lo que se llama vivencia de fin de mundo, que es que el mundo que es la vivencia de los psicóticos, que es como que el mundo se fragmenta en pedazos y se detiene y se para, y nada tiene sentido. Ahí entendí, yo te lo conté una vez por teléfono, ahí entendí a los pibes de la calle, porque habíamos perdido todos los puntos de referencia, la casa donde dormíamos, el baño donde nos lavábamos, la ropa que usábamos. Bueno, eso es un monto, no quiero hacer de esto una tragedia, ni mucho menos, pero eso genera un miedo que además, un miedo que te permite seguir, es el miedo que te permite escapar, el miedo que ese monto de adrenalina fuerte, pero claro que tuve miedo, claro, y hay que decirlo, y te agradezco la pregunta, aunque es osada, no éramos los del ejército sanmartiniano, éramos pibes, y no teníamos noción de la muerte, además. La muerte sucedía a menudo, todos los días desaparecía gente. ¿Tenían Pero, noción? ¿Tenían ¿de noción de qué? que No, teníamos noción de que alguien no lo veías más, pero que iba a ir a un campo de concentración, que lo iban a torturar, que lo iban a desaparecer, tirar al río? ¿Cómo? De eso no había noción, no había. ¿Entendés? Sí, no éramos tan idiotas, no imaginábamos la ferocidad de una dictadura, que la dictadura anterior, la de la NUCE, había sido en principio un poco más suave. Los muchachos se enojaron fuertemente. En homenaje a la entrevista de hoy y a las compañeritas acá, va una enorme intención de mi parte cuando escribí este poema, que es un homenaje a todos los compañeros de mi generación, que se llama Hijos de una derrota. Más allá de sollozos, de las venas abiertas, más allá de nuestra incertidumbre, es cuando la pasión convoca a la alegría y muestra la belleza hasta en las ruinas. Nosotros, hijos de una derrota, constructores del sueño y de su intento, paridos en décadas rebeldes, la sangre en torbellino y nuestra entrega. Por suerte, Señor, está el deseo, invocando la vida cada rato, haciéndonos amigos de los miedos y cantando retruco al desengaño. Qué rara emoción que nos transita, preludiando el amor y su quimera, venciendo a tantas noches y a su ocaso.
Nosotros, hijos de una derrota, que lo vayan sabiendo, los perversos, los idiotas, con la dulce señal del optimismo, seguiremos sembrando en primavera.